Bien, decíamos que entonces, por suerte, esa mirada tan negativa de la industria cultural de Adorno y Horkheimer no había, no está presente actualmente, si bien se sigue a veces esta dicotomía entre lo oculto y lo popular o lo masivo, ¿sí? Como estamentos separados. Ha habido una revisión de esos conceptos y ahora, por ejemplo, pensamos en industrias culturales, en plural, no hay una sola, y también se les suele agregar la palabra creativas. Así las va a llamar María Camino Barcenilla Tirapau, que es una investigadora española. Es una investigadora española que trabaja, bueno, el tema de las industrias culturales. María Camino dice que las define a estas industrias culturales y creativas como creadoras de contenidos y significados a la par que generadoras de economía. Y fíjense que aparece esta palabra que para Adorno y Horkheimer era una cosa prohibida, del mercado, de productoras de economía, de productoras de dividendos, de plata, ¿sí? De estar insertas en el mercado capitalista, es decir, producen bienes simbólicos, a veces bienes, bienes simbólicos, aunque a veces son materiales, a veces son tangibles, a veces son intangibles, no sé, un software de computadora no es tangible, sin embargo es un bien simbólico. Un libro en papel es un bien tangible, sin embargo también es un bien simbólico, pero producen economía, es decir, están dentro del mercado. Eso es una transformación importante, asumir la relación entre la cultura y la economía. Bien. María Camino se refiere a la importancia de las políticas públicas para el impulso de las industrias culturales. Es decir, cómo va a pensar el Estado a esas políticas públicas, cómo las va a impulsar a través de proyectos, de financiamientos, qué es lo que va a privilegiar y qué no, ¿sí? También ahí entran estas cuestiones de las concepciones, no solo del Estado, sino también de lo cultural. Si es una concepción amplia o si es una concepción que se reduce a la mirada elitista de Adorno y Horkheimer. Si pensamos que lo cultural solo es el Teatro Colón en Argentina, bueno, entonces estamos teniendo una mirada reduccionista de la cultura. Si no entendemos que el carnaval, ¿sí? Que es ahora feriado nacional, es también una práctica cultural, entonces estamos teniendo una visión reduccionista de la cultura. Bien, dice acá que las IC, cada vez que vean IC es industrias culturales, que las industrias culturales contribuyen a la economía de los países, forman parte del PBI, que generan empleos, es decir, son empresas. Las industrias culturales son empresas y no hay por qué rasgarse las vestiduras por eso. Estamos dentro de un modelo capitalista de producción. Los medios también son empresas. Bien, la autora cita un programa de la Unión Europea en la que se define a las industrias culturales y creativas como todos los sectores cuyas actividades se basan en valores culturales o expresiones artísticas, fíjense, incluye al arte, no solamente la producción de los medios de comunicación masivos, ¿no? Entre comillas masivos, ¿no? Y otras expresiones creativas, independientemente de que dichas actividades estén orientadas al mercado o no. O sea, pueden estar orientadas a ganar dinero o no, pero no es una cuestión de, a ver, quitarle seriedad porque con eso se produzca una industria y se quiera ganar plata. Y del tipo de estructura que la lleve a cabo y se tendrá en cuenta el modo de financiación de dicha estructura. Vemos cómo aparece claramente la relación, esto está en la página 28 del texto, la relación cultura y economía. ¿Sí? Bien. Y vamos a pensar, vamos a decir, sostener, que la imprenta es la primera industria cultural. Y para eso vamos a traer acá el texto de la otra autora, en realidad Cristina Dondi es la curadora de esa muestra, de esa exposición que se hace en Venecia, para contar un poco la historia de la imprenta, sobre todo en la región de Venecia, y mostrar la importancia que ha tenido Venecia para constituir a la imprenta, a las imprentas en industrias culturales.
Y en este sentido dice Cristina Dondi: sabemos que la imprenta con bloques de madera se dio en China en el siglo IX. 400 años después, la impresión con móviles de metal comenzó a utilizarse en Corea. Esto entra en relación con el otro texto, que en realidad es un artículo periodístico, respecto de que el primer libro impreso con tipos móviles no es la Biblia de Gutenberg, sino unas enseñanzas religiosas coreanas. Shikhi, no sé cómo se pronuncia. Bien, dice, entonces, a utilizarse en Corea. China y Corea ya usaban la imprenta, la técnica de la imprenta. Ya vamos a ver cuando trabajemos, Williams, la diferencia entre pensar en técnica y pensar en tecnología. Sin embargo, fue en Europa que la imprenta se volvió una revolución. ¿Y por qué? ¿Sí? Eso también es un puente con la unidad 2, donde vamos a empezar a trabajar esta definición de tecnología. John B. Thompson, si hacen clic acá en el PDF, en el nombre, los va a linkear a este texto, que no es obligatorio, pero que es una bibliografía complementaria. Se refiere a las imprentas que se organizan en el siglo XVI como organizaciones mediáticas, es decir, como empresas, ¿sí? Son empresas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué la imprenta como industria cultural se vincula a la modernidad de Europa Central cuando ya la técnica de la impresión se había desarrollado en China y en Corea, incluso la de los tipos móviles de Gutenberg? Y acá unos fragmentos del texto de Dondi nos pueden orientar respecto de por qué pensarlo de esta manera. La impresión era el nuevo negocio colaborativo, ya que por primera vez se unían personas de diferentes actividades, aquellos con los conocimientos sobre la nueva tecnología, los imprenteros, los patrocinadores financieros, ¿sí?, como aparece en el mercado, para, por ejemplo, la compra del papel, los eruditos que conocían el gusto del mercado y los comerciantes, para la distribución nacional e internacional. ¿Sí? Esto señala Dondi. Respecto de los que conocían el mercado, Martín Barbero, cuando habla de la literatura de cordel y la Bibliothèque Blue, va a decir que son los mismos que llevan a vender esos folletines y esos libros de bajo costo en las pequeñas ciudades y en los poblados, los que van a ver esto de qué es lo que más se vende y lo que menos se vende. ¿Sí? Encuestas de consumo serían, pero en el siglo XVI, XVII, XVIII. Entonces ven cuáles son los géneros que más se venden, y entonces van y le dicen a los emprenderos, mira, de este género y de este escritor se vendió, o de esta escritora se vendió todo, entonces tenemos que producir más en este sentido. Entonces van dando como la información del mercado. Acá Dondi habla de los eruditos, pero también toda esa red, ¿sí?, y se va armando en torno a la distribución de esos libros. ¿Sí? Un aspecto acá importante que señala Dondi es que las mujeres, en esos primeros momentos de desarrollo de la imprenta, trabajaron como imprenteras, trabajaron como gestoras en esas imprentas y las gestionaban, las administraban, y también como autoras al comienzo de este desarrollo de la imprenta. Pero bueno, se conservan pocos libros editados por mujeres, ahí la autora menciona algunos, pero fíjense en un poco lo que planteaba Federici, cómo la mujer se fue corriendo, fue siendo corrida, no se fue corriendo, sino la fueron corriendo de la escena a partir de esa mirada también de la ilustración, que es una mirada progresista, iluminista y totalmente patriarcal, que es a la que adhieren Adorno y Horkheimer. Y con esto lo terminamos de odiar a los dos, y a la Escuela de Frankfurt, que a todos les encanta, pero así les vamos tirando negatividades. Bien, entonces, vemos cómo desde los inicios de la producción de las imprentas, las imprentas estuvieron vinculadas al mercado, al consumo, a la demanda. ¿Qué consume la gente que no consume? O sea, no voy a publicar esto porque es fantástico, sino voy a publicar aquello que se vende. ¿Sí? Y eso que se vende es algo que también le habla e interpela. Martín Barbero va a hablar de historias de bandoleros, historias de justicieros, novelas transformadas, novelas clásicas transformadas y derivadas a melodrama, que era un género mucho más popular. Fíjense cómo retomando el lenguaje en el que hablaba la gente. Y si bien Dondi señala que las principales impresiones en los primeros años eran en latín, ¿sí?, de la imprenta de los primeros años,
también van a ir creciendo algunas lenguas vernáculas. ¿Sí? Estas lenguas vernáculas que son las que no son el latín y que son los idiomas que hoy hablamos, alemán, español, inglés, es decir, que, que eran los lenguajes que hablaba la gente. ¿Sí? El latín era el idioma que, como común, pero que además era un idioma erudito. ¿Sí? Entonces fíjense cómo también esta distribución de las industrias culturales va popularizando, ¿sí?, hasta el idioma. Obviamente después se producen legitimaciones. Hoy la RAE nos corre con lo correcto y lo incorrecto, digo. Pero en esto de pensar cómo empiezan a emerger nuevos dispositivos y nuevas prácticas. Bien, entonces, la conformación, estaba vinculada al mercado, al consumo y a la conformación de un público que pagara por folletines, novelas, literatura popular, literatura de cordel, ¿sí? No estaba destinado, se llamaba de cordel porque las colgaban en un hilo a los folletines, que eran con impresiones bastante baratas y accesibles, y se vendían así, iban los vendedores de pueblo en pueblo. Entonces, no estaba destinada solamente a erudites. Si hubiesen fundido las empresas, si hubiese estado dedicada solamente a un público, a grupos eruditos, de eruditos y eruditas. Bien. Entonces, volvamos a la pregunta de por qué la imprenta coreana y la impresión del Shikhi, que es el texto, este artículo de que es el primer texto que se conoce, porque puede ser que en unos años se conozcan, emerjan otros, que es el primer texto conocido que se publica y se imprime con tipos móviles, esa imprenta coreana no se desarrolló como industria cultural. Y en esto entran en juego, digamos, las relaciones sociales y las condiciones de producción y también los desarrollos y usos de las tecnologías. Esto se vincula a lo que vamos a trabajar en la unidad 2 relacionado con las tecnologías. ¿Sí? Es decir, que se tienen que dar ciertas relaciones sociales y condiciones de producción para que haya determinados desarrollos y determinados usos de esas tecnologías. La imprenta coreana, como van a leer en el artículo, quedó reducida a publicar para ese monasterio, ¿sí?, donde se profesaba ese culto. Es decir, no hubo distribución, hubo una producción que tenía que ver con el consumo cercano. Y no estuvo pensado para la comercialización, ¿sí? Porque no tenían un modelo de organización comercial. En cambio, en Europa, a partir del proceso moderno, se piensa en ese modelo comercial. Y entonces no solamente se piensa en una producción para lectura local, ¿sí?, como eran los libros a mano alzada, sino que se piensa en una gran producción que circule, ¿sí?, y que llegue a cada vez más público. Por lo tanto, en esa lógica de estar ya en un contexto moderno, donde aparecen mercados, ¿sí?, y donde se fabrican productos y bienes, ahí también las formas simbólicas se transforman, como dice Thompson, en bienes simbólicos, es decir, objetos de intercambio comercial. Y esto tiene que ver entonces también con los desarrollos y usos. Una imprenta pensada, ¿sí?, para producir en serie y para generar demanda de libros. Y los usos que tienen que ver con qué lecturas, qué usos de esos materiales, cómo se van a ir transformando los géneros, cómo las distintas clases y los grupos van a ir accediendo a esas lecturas, que no era para nada la mirada que se tenía cuando se imprimió ese texto religioso. Es decir, tuvieron la técnica de la impresión, pero no tuvieron ni las relaciones sociales ni las condiciones de producción que se van a dar en el proceso moderno en Europa para que la imprenta se constituya en una organización mediática y en una industria cultural. ¿Sí? Estos puntos son los que nos van a permitir trabajar o con los que vamos a trabajar el concepto de tecnología en la próxima unidad. Bien. Y acá una frase de ese artículo que habla sobre Jitsi, que dice: el mito de Johannes Gutenberg como un genio solitario que transformó la cultura humana, como escribe Davis, perdura porque el alcance de lo que siguió es tan vasto que parece casi mítico y necesita una historia de origen que coincida.
pero este es un individuo inventivo en la historia de la impresión, no la fuente original y divina de tipo móvil, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Siempre cuando hablamos de tecnología hay un mito de origen, pero en realidad las tecnologías, y lo vamos a trabajar en la unidad 2, surgen de procesos históricos, de muchos desarrollos previos que se van encadenando, algunos exitosos, otros descartados, que permiten una emergencia en un determinado momento en el que hay ciertas condiciones y posibilidades. Es decir, no hay una persona aislada que sola produce algo que revoluciona el mundo. ¿Se entiende? O sea, si no hubiese sido Gutenberg, hubiese sido alguien más. Esta idea de que hay un contexto que posibilita esos desarrollos y que también posibilita ciertos usos de esas tecnologías y que lo vamos a trabajar en la unidad 2. Bien, y por último, como para cerrar y para reflexionar acerca de, bueno, decíamos, no quedó el concepto de industria cultural que planteaban Adorno y Horkheimer en 1940, 44, cuando sacan dialéctica de la ilustración, ¿sí? Pero persiste esta separación dicotómica entre una cultura elevada, ciertos géneros elevados, y una cultura popular o masiva. Y para reflexionar en torno a estas separaciones en los modos de concebir lo cultural, separaciones dicotómicas que queremos desterrar, así como queremos desterrar las miradas dicotómicas respecto de la tecnología, buenas, malas, a favor, en contra, queremos mirarlas complejamente, también queremos desterrar estas miradas dicotómicas respecto de la cultura, ¿sí? Esto de mixturar, mezclar, entender que los géneros nunca son puros y que géneros que hoy son considerados géneros del under o de lo popular, pueden luego transformarse, ¿sí? O ser cooptados por la industria cultural y ser géneros de lo dominante. Entonces, para corrernos de esa mirada dicotómica, pero para ver cómo persiste, para mirar críticamente eso, les propongo que vean, ustedes después hacen clic en la imagen, a la Mona Jiménez cantando el himno nacional como cuarteto en un teatro de Córdoba. Uno diría, bueno, ya lo han cantado al himno nacional, lo han bailado. Sin embargo, si ustedes ven los comentarios que algunos seguidores o algunos usuarios de Instagram dejan en ese posteo, les parece parece que estamos de vuelta en 1950, viendo cuáles son los consumos reales y los consumos que corresponde hacer y los consumos que están mal o que deben ser dejados de lado. Y fíjense cómo aparece esto, sobre todo en el discurso televisivo, sobre lo bueno y lo malo, y cuando lo dicen frescamente incluso desde la televisión, o sea, en esta paradoja. Bueno, miren el video que está en el Instagram de la Mona Jiménez y sobre todo lean los comentarios para reflexionar acerca de esta mirada elitista sobre la cultura y sobre los consumos culturales. Les dejamos los textos, que son el de Bercenilla, el de Dondi y el artículo, son cortitos, no se asusten, son 3, pero son muy breves y muy ágiles de leer, y bueno, esperamos que esta presentación organice un poco las lecturas.